Bueno, vamos a hablar entonces de vidrios. Vuelvo en 5, Marcelo. Dale, adelante. La materia prima con la cual se fabrican los vidrios está marcada acá, un 75% de sílice, que puede obtenerse generalmente de arena, suelos arenosos, óxido de calcio, óxido de sodio, y eso se lleva a estado de fusión para obtener la masa vítrea. Normalmente estos porcentajes son menores, ¿por qué? Porque un porcentaje del total que se agrega es vidrio molido recuperado, reciclado. Perdón. Nosotros vamos a hablar en la clase fundamentalmente de lo que se llama vidrio de construcción o vidrio plano de construcción, que son las placas planas de vidrio utilizadas en la construcción para las aberturas de puertas y ventanas, los paños vidriados, perdón, de puertas y ventanas, y también para cerramientos vidriados, que es el gran uso del vidrio y el gran uso en la industria de la construcción. En mucho menor medida se pueden utilizar otros componentes de vidrio, como ser ladrillos de vidrio o placas para pisos, o paños de pisos. En general no hay pisos completos de vidrio, que es lo que se denomina vidrio estructural. Son elementos, piezas de vidrio que son utilizadas para estas distintas funciones, que tienen un uso mucho menos difundido, mucho menos intensivo, aunque algunos son relativamente comunes, como el ladrillo de vidrio. Pero obviamente lo principal es el vidrio plano de construcción para los paños vidriados de puertas y ventanas. Bueno, estos son los métodos de moldeado del vidrio, de los cuales en realidad el único vigente que corresponde al vidrio plano de construcción actualmente es el float. El vidrio soplado, además, no es para hacer vidrio plano, sino que es para hacer, se menciona como una variante dentro de la forma de moldeo del vidrio, pero es para hacer piezas artesanales de cristalería, fundamentalmente. Copas, jarras, vasos, que es muy interesante ver cómo se fabrica realmente la habilidad de los artesanos para elaborar estas piezas, pero bueno, no tiene que ver con la industria de la construcción. Este sistema sí es para obtener vidrio plano, pero es un sistema que ya no se utiliza más. Pero sí lo mencionamos para ver el porqué de la fabricación actual y qué significa que un vidrio sea un cristal. Cuando acá en esta imagen, a la derecha estaría la zona donde se fundió el vidrio, o se funde el vidrio. A la izquierda el vidrio ya está un poco, la masa vítrea ya está un poco más fría, todavía fundida, pero en un estado más plástico. Se la jala inicialmente con unas mordazas y se la lleva hasta los grupos de rodillos, y a partir de ahí el proceso continuo, los propios rodillos siguen levantando y formando la placa plana de vidrio. Lo que pasa que con este sistema de rodillos, que se utilizaba, digamos que hasta hace unos 50 años atrás, los rodillos le imprimían una deformación que está exagerada en el dibujo a la izquierda, pero que existía una ondulación por la acción del rodillo, con lo cual si el vidrio era utilizado así, después pasaba a corte, si era utilizado así, como salía de este proceso, a través del vidrio la figura se veía distorsionada. Uno veía la figura distorsionada. Como les contaba yo, esto hasta hace unos 45, 50 años atrás, todavía se fabricaban, aunque ya existía el float, al final de esta etapa, pero ya se fabricaba todavía se fabricaba el vidrio así,
Y por eso se lo digo la época, porque yo de chico todavía llegué a ver algunos vidrios en alguna casa, en donde uno veía la figura distorsionada a través del vidrio. Y si en cambio quería tener un vidrio que no distorsionara, para eso se necesita que las caras sean planas y paralelas. ¿Mm? O sea que la imagen y la visual, la luz, pase sin distorsión. Para eso necesitamos que sean ambas caras planas y paralelas. Y eso se obtenía antes del float por pulido. Había que pulir las irregularidades estas para dejar dos líneas, ¿sí? Para que esto quedara así y esto quedara así, había que pulirlo. Con lo cual tenía un mucho mayor costo el vidrio, que en ese caso se llamaba cristal, se diferenciaba el vidrio común del cristal. El cristal era el pulido, con caras planas y paralelas, que permitía ver sin distorsión. Actualmente todos los vidrios son así, porque los vidrios son fabricados por este sistema, los vidrios de construcción, son fabricados por el sistema Float, en donde acá está la tolva donde se fue volcando la materia prima, la sílice, el óxido de calcio y el óxido de sodio, se funde a 1500 grados centígrados en un horno de fusión. Cuando se va enfriando, se retira, pasa, vuelca, digamos, este material fundido, pero ya más frío, sobre una pileta de estaño, donde hay estaño fundido. O sea que el estaño está en estado líquido, fundido, y genera una superficie perfectamente horizontal y plana, la superficie, la parte superior del estaño fundido. Y el vidrio flota sobre ese estaño porque es más liviano que el estaño, y por lo tanto flota ahí y flota dejando un espesor totalmente parejo, es decir, que también ambas caras del vidrio, la inferior, la que está flotando, y la superior, paralelas, planas y paralelas. Y de esa manera se obtiene en todos los casos, el vidrio que sale de ahí es un cristal, un vidrio que permite visualizar a través del mismo sin distorsión. El vidrio se retira ya en estado casi plástico, y en esa siguiente etapa que se denomina recocido, tiene unos quemadores con llama de ambos lados que le dan brillo a la superficie del vidrio. Se hace un pulido a fuego que le da, que hace que la superficie sea brillante, que pierda toda opacidad o todo resto de alguna impureza que pueda tener. Luego se corta y ya está para el despacho. El ancho de la pileta de fusión es el que da una de las medidas, digamos hay una medida que es el ancho de la pileta de fusión, que es 3,60 m, y en un vidrio puede tener una medida mayor que 3,60 m, pero la segunda no puede ser mayor que esa medida porque ese es el ancho máximo que puede tener la placa. En nuestro país, si no me equivoco, la única empresa que provee, que fabrica vidrio plano, que fabrica vidrio plano, es la empresa BASA, Vidriera Argentina Sociedad Anónima. Bueno, entonces, acá lo que estaríamos viendo en esta imagen es un dibujo esto, ¿no? La pileta de flotación donde está debajo el estaño fundido y la lámina de vidrio que se formó arriba, y esto ya sería la zona de recocido. Acá estaríamos viendo la zona de recocido y está saliendo
se está abriendo para que se forme una línea de placa de vidrio que después de pasar por el recocido será cortado. Bueno, entonces este vidrio es un cristal porque tiene ambas caras paralelas, planas y paralelas, y por lo tanto uno puede ver a través del mismo sin distorsión. Vamos a hacer nosotros en la clase ahora una serie, va a haber una serie de clasificaciones, principalmente la clasificación por su transparencia y por su comportamiento a la rotura. Y después veremos algunas opciones de aislación térmica y acústica que podemos tener para los paños vidriados. En la clasificación por la transparencia lo que analizamos es distintos tipos de vidrio según el pasaje de la luz y de la imagen. En el primer caso es el vidrio que acabamos de ver, el vidrio transparente obtenido por sistema Float, ambas caras paralelas, pulidas a fuego. Este vidrio puede ser incoloro o coloreado, ya lo vamos a ver después. El coloreado se obtiene el color por incorporar, además de la materia prima que ya mencionamos, incorporar óxidos metálicos. Y el objeto no es solo estético para que tenga color, sino también para actuar como control del ingreso de la radiación solar, y por lo tanto es una de las variantes que mencionaba yo recién de mejorar la capacidad de aislación térmica del vidrio. Bueno, este vidrio, entonces, como vimos recién, permite ver perfectamente el pasaje total de la luz y de la imagen. El total de la luz habría que aclararlo, como lo dice después más adelante para otro caso, es para el vidrio incoloro. El vidrio que tiene color, justamente por buscar el efecto de reducir el ingreso de radiación solar, también dentro de la reducción de la radiación solar, incluyendo el infrarrojo, también reduce el pasaje de la luz en cierta medida. Ingresa menos luz. Pero el incoloro permite el 100% de la visión y de la luz. Cuando yo quiero tener un vidrio a través del cual me ingrese la luz, pero dar cierta intimidad para uno de los lados para que no se visualice la imagen totalmente, y además tener, si quiero, algún efecto estético, tengo que recurrir a los vidrios translúcidos. El vidrio translúcido tiene un dibujo en una de las caras, entonces ya no requiere la fabricación por el sistema Float, que es más cara, y se vuelve al sistema de los rodillos, donde uno de los rodillos tiene impreso el dibujo que va a tener. O sea que una cara va a ser relativamente lisa, con la ondulación que le da el rodillo nada más, pero otra cara, aparte el rodillo tiene un dibujo que lo imprime en esa cara de la placa de vidrio. Luego pasa por el recocido y el corte, igual que en el caso del Float. Y entonces tenemos un vidrio, en el caso de los incoloros, que no interrumpe el pasaje de la luz por el hecho de tener la textura, pero sí distorsiona la imagen, en mayor o menor medida dependerá del dibujo que tenga, del grado de texturado que tenga la placa de vidrio. También pueden venir con color estos también. El nombre comercial de la firma Basa para estos vidrios es el vidrio Catedral, también se lo llama vidrio fantasía comercialmente. Y hay algunas texturas, dibujos que son conocidos y entonces ahí tienen algún nombre comercial, como estipolite, que es todo un punteadito, piel de cocodrilo, que asemeja esos dibujos medio hexagonales que tiene la piel de cocodrilo, etc. Y entonces, bueno, el objetivo es este de reducir la imagen y también un objetivo estético.
Luego tenemos los vidrios que no solo reducen el pasaje de la imagen, sino, aunque no tengan color, reducen el pasaje de la luz, que son los vidrios opacos u opalinos. Estos ya no son muy comunes en la construcción, no se los ve tanto. Ahí tenemos un ejemplo a la izquierda de un cerramiento hecho con un vidrio de este tipo, en el cual en ese caso es un vidrio que se obtiene por esmerilado. Es decir, que la textura no se la dio el rodillo, sino que se tomó un cristal y se lo esmeriló, por ejemplo, por arenado, por hacerle impactar arena a presión, a fuerte presión, y ese arenado produce un desgaste y un esmerilado del vidrio, ¿sí? Y eso hace que ya exceda el caso del fantasía, sino que no solo no pasa totalmente la imagen, sino que tampoco pasa totalmente la luz. Otra forma de obtener los opalinos, que lo que se hacía también antiguamente y actualmente también se puede hacer, es introducir en la materia prima algún producto que le va a dar opacidad, como por ejemplo algún tipo de ceniza o algún compuesto como este dióxido de estaño que se menciona acá. Así que a través de este vidrio tengo distorsionada la imagen, pero además se reduce el pasaje de la luz. Un uso muy común que podemos ver de los opalinos es en las tulipas de los artefactos luminosos. Este que tengo acá arriba no lo tiene, sino para tratar de justamente reducir el pasaje de la luz. Que no se vea la lámpara, que no encandile o no haga una luz tan intensa y centrada, concentrada como la que vemos si no tiene esa placa de vidrio opaco. En los vidrios, en los tubos fluorescentes también tenemos un vidrio opaco. Pero en las placas planas de vidrio no es tan común, y lo más común es cuando se obtiene por esmerilado la opacidad. Y finalmente está el espejo. El espejo impide totalmente el pasaje de la luz y la visión, sino que la reflecta. Para eso, el espejo tiene que tener una serie de componentes. Esta imagen que vemos es también de la firma Basa, pero básicamente de los componentes, estas capas A, B, C, D, E, F, las que están en negro, la A, la C y la E, son las principales para que exista el espejo. La primera es el cristal. Es un cristal igual que cualquier cristal float. Si no fuera float, también distorsionaría la imagen. Bueno, esos, no sé si alguna vez lo vieron directamente, lo vieron en alguna película, esos vidrios, esos espejos que deforman la imagen, justamente son espejos que están trabajados y que no son caras paralelas. Así que tengo primero el cristal. Después tengo que tener una capa opaca, que generalmente lo que es una capa de una lámina metálica, muy finita, es como una pintura metálica, que es la que refleja la imagen. Pero para que ese reflejo sea absoluto, sea total, tengo que garantizarme que del otro lado de la capa metálica no pase nada de luz a través de la capa metálica y del vidrio. Por eso tiene que estar la otra capa que está marcada acá como E, que es una pintura que le da opacidad total, que opaca totalmente, que garantiza que si hay luz del otro lado del espejo, no va a pasar a través de esa capa, y por lo tanto va a permitir que va a evitar que afecte la reflexión de la capa metálica. Las capas que figuran ahí como B y como F son capas protectoras de las otras. Una protege la capa de la corrosión, la capa metálica, y otra protege a la capa opaca de que pueda sufrir digamos que le da una protección adicional para que ante algún rayado, porque si se raya esa capa opaca, pasa la luz, y en ese lugar donde está la raya es un defecto del espejo. Lo mismo pasa a veces con la humedad. Cuando la humedad va corroyendo la capa metálica, ahí es donde
falla el espejo, se ve como un vidrio esa parte. Y habrán visto por ahí algunos que incluso se hacen a propósito así, con unas manchas, como una cosa estética. Bueno, es porque a propósito en ese caso se hizo que en ese sector no funcione la reflexión. Bueno, y como ustedes saben, por experiencia propia de uso de un espejo, no se produce el pasaje, no pasa nada de la luz ni de la imagen, sino que refleja. Bien, esa sería la clasificación según la transparencia de los distintos tipos de vidrios que podemos tener. Obviamente, el vidrio transparente es el más usado y en alguna medida el translúcido el que tiene la textura. Y ahora vemos una clasificación de su comportamiento frente a la rotura. En este caso lo que se analiza es la resistencia a la rotura, cuánto resiste el impacto o en función de qué o cómo se pueden obtener vidrios que resistan más al impacto. Y después la seguridad de ese vidrio para el usuario. O sea que la rotura, si la rotura puede provocar daños en las personas o es más seguro. Arrancando por el que tiene menos resistencia y es menos seguro, que es el vidrio simple, el cristal común, float, en donde su resistencia va a estar en función del espesor del vidrio, que ya vamos a hacer alguna mención de alguna posible forma de elección. Obviamente, a medida que aumenta el espesor del vidrio, va a aumentar la resistencia al impacto, y la rotura es una rotura no segura porque se rompen pedazos grandes y filosos que pueden llegar a provocar un grave daño a la salud de la persona que está ahí. Luego tenemos el vidrio armado. El vidrio armado es un vidrio que no es float porque es un vidrio translúcido, el que se fabrica. Permítame volver a la imagen de la fabricación ahí, del vidrio translúcido. En el momento en que sale el vidrio del horno de fusión y es moldeado por los rodillos, ahí, en este caso los rodillos, los dos son los dos rodillos lisos, no tienen textura, pero va a generarse esa ondulación y por lo tanto va a ser translúcido. Y en ese momento también se le incorpora una malla metálica, una malla de alambre, dentro de la masa de vidrio. Cuando va pasando por ahí, se le incorpora una malla de alambre, con lo cual ese vidrio, en primer lugar, es un vidrio ya de por sí es más grueso. El vidrio tiene como mínimo 6 milímetros para poder incorporar la masa de alambre. Eso ya le da una resistencia adicional. La malla de alambre también le va a dar más resistencia al impacto, lo va a hacer también un poco más elástico, pero además lo fundamental es que cuando el vidrio rompe queda adherido a la malla de alambre, con lo cual la rotura, por un lado, es más resistente por el espesor y por la presencia de la malla de alambre, pero además la rotura es más segura porque el vidrio queda adherido. También puede utilizarse en alguna medida para evitar el avance del fuego a través de los paños vidriados, y también se lo usa a veces para brindar un poco más de seguridad ante no solamente por la rotura, sino ante la intrusión. Cuando alguien rompe un vidrio y se quiere meter adentro de una propiedad, en este caso, la presencia de la malla de alambre, digamos que dificulta un poco más el intento de intrusión. Por supuesto que no es que lo impide, ¿no? Todas estas cuestiones de seguridad contra la intrusión son cuestiones de poner vallas y obstáculos contra la intrusión. Si el que quiere entrar tiene tiempo y suficiente voluntad para intentarlo, va a ir basando las distintas vallas. Pero bueno, esta sería una más. Su uso está medio limitado o bastante limitado. ¿Por qué? Porque no puedo ver bien a través de ese vidrio y además no es muy estético el tema suponiendo que se pudiera ver que fuera un cristal, cosa que no lo es,
tampoco voy a tener a la vista la malla de alambre también. Por eso normalmente se usa para edificios industriales, comerciales, en algún tipo de uso más industrializado, digamos, o para claraboyas, en ese caso por el tema de la intrusión, porque también si voy a poner un vidrio en una claraboya o en un cerramiento vidriado, si hay un granizo, puede mantenerse, aunque se fracture, se mantiene sin caerse el vidrio. Así que esos pueden ser los usos que se le pueden dar. Algún cerramiento superior, una claraboya, o en general en los edificios, en las ventanas de edificios industriales. Si quiero tener un vidrio similar, pero translúcido, tengo que recurrir a el vidrio de seguridad. El vidrio de seguridad son al menos 2 cristales, podrían ser más, lo más común igual es que sean dos placas de cristal, con una lámina plástica adherida, o sea que una vez que se fabricó el cristal, es un float, supongamos vamos al caso más común, que es el que se llama 3+3, un cristal de 3 milímetros, otro cristal de 3 milímetros y la lámina plástica. Una vez que está ya con el producto fabricado, lo que se hace es adherir la lámina plástica a la cara de uno de los vidrios y el otro vidrio encima. La otra placa de vidrio de cristal encima. El plástico es polivinil butiral, que es un plástico transparente, totalmente transparente. Por lo tanto, yo ni me doy cuenta que está eso ahí, es como si fuera un cristal. Y en cuanto a la resistencia, la presencia del polivinil butiral le da algún grado más de elasticidad. El vidrio es un material muy frágil, o sea que no soporta prácticamente deformación ante la rotura. Pero la presencia de polivinil butiral le da un poquito más de elasticidad, una cierta mayor capacidad de amortiguar el impacto, y por eso un vidrio 3+3, o sea, 2 placas de cristal de 3 milímetros cada una, con el polivinil butiral en el medio, es más resistente, no mucho más, pero es más resistente que un vidrio de 6 milímetros, que un cristal de 6 milímetros. ¿Sí? O sea, igual espesor, es un poco más resistente. Y bastante más caro por el proceso de fabricación y la lámina plástica. Pero la otra gran ventaja no es tanto el aumento de resistencia, también eso de la elasticidad lo va a hacer mejor aislante acústico, como vamos a ver, o se menciona en ese momento. Pero la otra gran ventaja, ¿cuál es? Que al romperse el vidrio de un lado, queda adherido esa placa rota de vidrio, que se raja, pero queda pegada a la lámina de polivinil butiral. No se desprende y por lo tanto no hay riesgo, o es mucho menor el riesgo, tiene que ser un impacto muy grande para que se rompa eso y pueda dañar a las personas. Se usa en la industria de la construcción, se usa bastante, por supuesto acotado por el tema del costo, pero además tiene un uso muy conocido que, a ver si lo identifican ustedes. ¿A dónde lo ven este vidrio? ¿Barandas puede ser? Sí, se lo usa mucho en barandas, en paños vidriados de baranda. Eso en la construcción. Pero fuera de la construcción, ¿En los bancos? en algo un poco más usual que los barcos. Autos. No, dije bancos. Los parabrisas de los autos. ¿Vieron el parabrisas del auto? Que cuando le pega una piedrita o algo se raja el vidrio del lado exterior, pero del lado adentro no tiene nada. Bueno, es por eso, porque son vidrios de seguridad, ¿sí? Hechos de esta manera. Antiguamente, hace muchos años, eran templados los parabrisas, como que es el caso que vamos a ver a continuación. Pero hoy día son fabricados de esta manera. Y esta metodología de fabricación se usa también para los vidrios antibala, que no son muy usados en la construcción, pero que pueden llegar a ser usados. En una caseta de seguridad o algo así, el vidrio antibala, que hay que pedirlo, no es que uno va y compre un vidrio antibala ahí en cualquier lado, este 3+3 sí se consigue con facilidad,
pero el antibala son muchas capas, varias capas, cuanto más capas resiste proyectiles más importantes. De hecho, está especificado para un determinado tipo de proyectil cómo tiene que ser el antibala, cuántas capas tiene que tener para poder absorber el impacto de la bala de ese proyectil. Y son varias capas, muchas capas de cristal y polivinilbutirol. Bueno, ya ahí pierde la visibilidad, ¿no? Al ser tantas capas. Pero bueno, el 3+3 o estas variantes, 4+4, ya son más caras, pero el 3+3 no es tan raro. Como dijo ahí un compañero, por ejemplo, cuando se quiere hacer una baranda, o en edificios donde llega alguna abertura hasta abajo, en una zona accesible. Y en general cuando se quiere tener un cerramiento o una abertura con un paño vidriado de mayor calidad, mayor aislante acústico y demás, se puede utilizar. Y después está el templado. El templado, el proceso de obtención es similar al templado de otros materiales, que consiste en que el material se lo lleva casi a estado de fusión, está al rojo, pero todavía sólido, y se lo enfría bruscamente. Habrán visto alguna vez esas películas de guerreros medievales o en El Señor de los Anillos o algo así, cuando está por empezar la batalla, nunca falta la escena donde se ve a uno forjando una espada al rojo con el martillo y después agarra y la mete al fuego, al agua, digo, y sale el vapor. Bueno, ¿qué pasa ahí? El material está acercándose a la temperatura de fusión, o sea, próximo al pasaje de estado sólido a líquido. Las fuerzas intermoleculares van cediendo, ¿sí? Está empezando a querer desacomodarse la estructura molecular que tiene ese material. Si yo eso lo enfrío lentamente, lo caliento hasta ahí y lo enfrío lentamente, vuelve a el estado original, a acomodarse otra vez las moléculas y formando los cristales, en el caso de que sean materiales cristalinos, ¿sí? Y a volver a actuar las fuerzas de atracción y repulsión molecular propias del sólido. Que ahora voy a hacer algún comentario también con el vidrio. En el caso, si en cambio lo enfrío bruscamente al material, ¿qué pasa? Las moléculas que estaban medio aflojando su estructura para convertirse en un líquido, al enfriarse bruscamente, se acomodan, pero no se acomodan con la estructura regular que tenían, sino que quedan las moléculas como trabadas entre sí, generando una tensión interna. Eso hace que el material se vuelva más duro, más resistente al impacto, más resistente a la abrasión, por eso más duro, pero también más frágil. O sea que en el momento en que la fuerza que actúa vence la resistencia, se rompe más fácil, se rompe sin deformarse, se vuelve más frágil. El vidrio es frágil de por sí. En este caso, en el templado del vidrio, no se lo enfría con agua, se lo enfría con chorros de aire, se lo lleva a esa temperatura que vemos acá de 600 grados. Está casi en fusión, se lo enfría con chorros de aire y se generan al enfriarse tensiones internamente de compresión, externa en la capa superficial son tensiones de tracción y queda tensionado y eso le aumenta la resistencia a la placa entre 3 y 4 veces a la que tenía originalmente. O sea que a un determinado espesor, un vidrio supongamos de 4 milímetros, yo tengo una resistencia para ese vidrio, lo templo a esa placa de vidrio y va a tener 4 veces más resistencia para ese espesor.
Si voy aumentando el espesor, aumentará también la resistencia. Imagínense un pedacito de caucho que uno lo sostiene sin apretarlo y le aplica uno una fuerza, se deforma fácilmente. Si en cambio yo lo estiro, lo tensiono, cuando lo quiero deformar tengo que hacer más fuerza al estar tensionado. Bueno, así es como actúa y aumenta la resistencia en el vidrio templado. Ahora, cuando vence esa resistencia, que es mayor, que es 3 o 4 veces mayor, cuando la vence, el vidrio estalla, por esto de que se fragilizó más. Pero estalla en partículas pequeñas y redondeadas que provocan un daño mínimo en la persona. O sea que si la persona está ahí y atraviesa o algo, el vidrio este que estalló, le puede producir cortes pequeños, pero que no son graves. Hay muchos cortecitos pequeños, pero que no son graves. A diferencia del vidrio simple, que puede cortarlo mal y gravemente. Pero estalla. Por eso es que se dejó de usar para los parabrisas. Porque antiguamente los parabrisas que eran de vidrio templado, si le pegaba un piedrazo en una ruta de consolidado, con un vehículo que venía adelante y la rueda del vehículo que iba adelante le tiraba la piedra en el parabrisas a uno, o un granizo en una lluvia o lo que fuera, o le impactaba con un animal o algo, se rompía, estallaba el vidrio, una vez que se vencía la resistencia. Y uno se quedaba en medio de la ruta, si es que estaba en la ruta, sin parabrisas. Por eso se cambió a utilizar a los vidrios de seguridad o blindados. Bueno, el templado permite además utilizar las placas de vidrio sin estructura metálica, o sea, sin necesidad de que haya un marco, una ventana, una hoja de ventana o un marco para un paño cerrado, como vemos en esta imagen. ¿Sí? Puedo adherir directamente el vidrio templado a una pared, tratando por supuesto que la superficie sobre la cual la voy a adherir sea lo más plana y lisita posible para que pueda quedar bien pegado el borde del vidrio, que es totalmente recto, o entre sí, como vemos acá, lo puedo pegar con un sellador de siliconas. Por eso se lo llama estructural, pero no es que aguanta, no es que este paño, este cerramiento de vidrio aguanta un peso ahí arriba. Se lo llama estructural porque no necesita marco metálico o de madera, sino que el propio vidrio, con el propio vidrio se puede hacer el cerramiento. Y por eso también se lo usa mucho para puertas. Las puertas de vidrio son puertas de vidrio templado. La precaución que hay que tener es que todo el vidrio se templa después de cortar o de darle toda la forma que yo quiera darle. O sea que si yo en una puerta le voy a poner un manijón y necesito una perforación para poder atravesar y ponerle un bulón con una tuerca, o fijar un herraje, como generalmente las puertas estas de vidrio templado, que tienen 2 herrajes que van en uno arriba y otro abajo, agarrado a un eje o formando un eje, y la puerta pivotea sobre ese eje, generalmente en el eje de abajo o el eje de abajo del herraje de abajo va fijado a una caja que tiene un mecanismo que permite que la puerta cierre automáticamente. Bueno, esos herrajes llevan unos rebajes, unos tornillitos, los manijones llevan tornillos, el calado para la cerradura, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que estar hecho antes de templar la placa. Se prepara todo el vidrio con la medida, con todo, se corta, generalmente en los bordes que los cantos vivos se le hace un chanfle para matar el borde del vidrio, para que no quede un ángulo agudo en el borde del vidrio, y se lo manda a templar.
Porque una vez que está templado, por esto de que está tensionado, no se le puede hacer nada, no se lo puede cortar, no se lo puede perforar nada, porque va a estallar el vidrio. Por eso es importante tener en cuenta, cuando uno quiere usar algo de vidrio templado en una obra, que el que se va a encargar de proveernos esa pieza de vidrio templado sea el que venga a medir a la obra, porque después, si falla esa medida, no se puede ajustar. No hay forma de ajustarlo, como si se puede hacer con un vidrio no templado. Cualquiera de los otros, el cristal obviamente, o el armado o el de seguridad, se puede cortar. Se puede ajustar, se puede cortar. Como se corta normalmente en la vidrería, hoy día hay poco ajuste en obra. Antiguamente las carpinterías se proveían sin vidrio y se ajustaba y se colocaba el vidrio en obra. Venían de la vidrería a trabajar en la obra. Hoy día ya es más raro, ya viene generalmente la carpintería y todo con los vidrios colocados, pero puede haber todavía alguna circunstancia. Pero igual se hace esa colocación en la vidrería y cortan todos los vidrios. En cambio el templado no, tiene que estar hecho todo a medida antes del templado. Bien, creo que dijimos todo. Bueno, esto de que puede usarse sin un marco metálico o de madera, tiene que ver también con que el vidrio templado tiene buena resistencia a la contracción y dilatación por variaciones de temperatura, ¿sí? Por eso se puede fijar directamente a un elemento de la construcción, a una pared, a un revoque o un revestimiento. Bueno, ¿hay alguna pregunta de todo esto? ¿O comentario? No, profe. Bueno. No, profe, todo bien. Vamos a ver algunas variantes para lograr en los paños vidriados algún grado de aislación térmica. En este caso, la variante que me permite obtener el mayor grado de aislación térmica y también va a actuar como aislante acústico es el doble vidriado hermético. El doble vidriado hermético consiste en dos placas de cristal de distintos espesores, se pueden conseguir. Digamos que acá también lo más habitual es un 3+3, o sea, dos placas de cristal de 3 milímetros, sería en ese caso, pegadas a un marco metálico, y queda en el interior una cámara de aire. En el momento en que se fabrica, se trata de que esto sea un ambiente seco, para que el aire esté seco, pero además, dentro de ese marco metálico tiene algunas perforaciones para que esté vinculado al aire contenido en la cámara y contiene un producto absorbente de la humedad, por ejemplo, sílica gel. Para que después este conjunto que se utiliza para un paño vidriado, cuando es invierno y tenga una cara fría, no se condense humedad y se formen todas gotitas y uno no pueda ver a través del vidrio. Por eso tiene que estar perfectamente seco el aire, ahí, con un mínimo contenido de humedad, y si ese mínimo contenido de humedad es absorbido por el material del el material absorbente que está en el marco metálico. Bueno, como ustedes ya saben, la cámara de aire actúa como aislante térmico, interrumpiendo el pasaje de calor por conducción, ¿sí? Y reduciendo el pasaje de la radiación solar, incluyendo dentro de ello la radiación infrarroja, que es la que transmite calor. Acá, en esta imagen, lo que se ve es un vidrio, supongamos que este es un vidrio de 6 milímetros, y acá tengo un DBH con 3 milímetros y 3 milímetros. Entonces, lo que nos dice esta imagen, este 100 sería el 100% de la radiación solar que pega desde afuera contra el vidrio.
parte de esto, una pequeña parte se reflecta, otra parte pasa directamente, casi la mitad, 48%, y otra parte calienta el vidrio. De esto que calienta el vidrio, parte se vuelve a reflectar hacia el exterior y parte ingresa al interior. El ingreso total sería, según este estudio, del 66%. Del 100% de la radiación solar que pega contra el vidrio, el 34% se refleja y el 66% ingresa. Bueno, en el caso del DBH, el juego este de reflexiones, calentamiento del vidrio y demás, hace que ingrese un 28%, o sea, menos de la mitad que en el caso de un vidrio de similar espesor, pero sin cámara de aire. Esto nos estaría mostrando la eficiencia de este sistema DBH en cuanto a la reducción del ingreso de la radiación solar, que incluye el calor de las ondas infrarrojas. Otra forma de lograr aislamiento térmico es hacerle algún tipo de tratamiento a la placa de vidrio. Acá está propuesto para el mismo DBH que la placa interior tenga algún tratamiento, pero digamos que lo que agregamos o lo que diferenciamos acá es el tratamiento de la placa de vidrio. Este tratamiento pirolítico, que lo que hace es aumentar tanto el que vamos a ver ahora, el pirolítico, como la coloración, el vidrio con color, lo que hace es aumentar la porción que se refleja del vidrio, de la radiación solar. La reflexión, lo que se impide que ingrese de la radiación solar. Este pirolítico es un tratamiento que se lleva a alta temperatura el vidrio y con vapores, con productos químicos que atacan al material del vidrio en ese estado de alta temperatura, hacen una especie de desgaste en la superficie del vidrio, una especie también como si fuera un esmerilado, digamos, pero no mecánico, sino químico, que no modifica el pasaje de la luz, de la visión, mejor dicho, pero sí reflecta la luz. Cambia la condición del vidrio frente a la radiación electromagnética de la luz solar. Y hace que reflecte más que el vidrio que no tiene este tratamiento. Y lo mismo también se logra con la incorporación de óxidos metálicos que le dan color al vidrio. Acá muestran algunos colores, variantes de colores. De todas estas, las que son más comunes son estas, las dos de abajo. El color medio amarronado, que se lo llama bronce, y el gris. Esto se logra incorporando en el proceso de fabricación, cuando se incorpora la materia prima, óxidos metálicos, que quedan mezclados homogéneamente en la masa del vidrio. Y estos óxidos metálicos también reflejan parte de la radiación solar. Este efecto y por lo tanto actúan aislando térmicamente. Esto no hace falta que sea un DBH, puedo tener una placa de vidrio simple con color y va a actuar de esta manera. Me va a reducir el pasaje de la radiación solar y por lo tanto el pasaje de calor. Si además lo tengo en un DBH, me va a mejorar todavía más la eficiencia, que es lo que muestra esta imagen. Acá tendría un cristal de un cierto espesor, acá tendría un DBH cuyos dos cristales sumarían el espesor del primero. Bueno, acá tendría un doble DBH, que es una cosa que no es muy rara, yo por lo menos nunca lo vi. Es más hipotético, es más para comparar con lo que sigue. Y este es un DBH en donde... Ahora lo ofrecen. Se ofrece, pero para donde más se ofrece hoy en día el triple vidrio hermético, digamos, es para cuando vos querés hacer un recondicionamiento de tu casa, no para una obra porque no se va a pagar nadie. Pero sí, para el... Con doble DBH. Sí, podés venderte más. Te venden el triple vidrio hermético. Bueno, pero más racional. Hay mejores alternativas. Claro, más racional es esta que está acá a la derecha. Claro.
Hay más que es un DBH con láminas. Con el vidrio interior con algún tipo de tratamiento. Que puede ser color. El tratamiento se puede poner también del lado de adentro de la casa, que reduce radiación. Hay un montón de vidrios de láminas de 3M ya ahora, que vos las podés comprar. Claro, bueno, un vidrio esto simple. Es un tratamiento en el vidrio, el pirolítico o el color del vidrio. Lo que dice Iñaki, que sería otra variante, es pegarle un film del lado interior al vidrio, pegarle un film que lo oscurece al vidrio. Un film oscuro, porque algo parecido. Es transparente, pero evita el paso de radiación. O sea, depende del caso, digamos, de la ventana, te mejora o no. Acá lo que se ve abajo es el parámetro que vimos el otro día cuando hablamos de aislación térmica, que era la transmisibilidad térmica. Nosotros vimos la transmisibilidad térmica y su inversa la resistencia térmica. Nada más que nosotros cuando lo vimos en kilocalorías sobre metro cuadrado y grados centígrados. Y acá está planteado en otras unidades. Está la energía en vez de kilocalorías, está planteada en watt, y la superficie sigue en metro cuadrado, y el grado es grado Kelvin en vez de grado centígrado. Pero es el mismo concepto. Y acá está, cuanto mayor es la transmitancia térmica, quiere decir que más calor pasa por unidad de superficie. En este caso, 5,4 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Y fíjense que acá, con el dBH, se reduce a prácticamente la mitad, la transmitancia. El doble dBH la mejora, pero no tanto. En cambio, mejor que este es el dBH, pero con un tratamiento en el vidrio interior, que puede ser estos tratamientos que estamos mencionando. El pirolítico, que es más raro, un vidrio con color, o como dije aquí, la adhesión de una lámina plástica del lado interno del vidrio. Perdón, Marcelo, no quería interrumpirlo. Sí. Una compañera consultó en el chat cómo se cortan los vidrios. Sí. ¿Cómo se cortan los vidrios? Se cortan con hay que marcarlos con una herramienta que se llama de diamante, que no es diamante, que puede venir en forma de lápiz o viene como una especie de un circulito parecido a eso que usan en la cocina para cortar los ravioles. Se marca con eso, ¿sí? Lo cual raya el vidrio y le baja el espesor ahí y se golpea en ese lugar para hacer el corte. Perfecto, gracias. Por supuesto que tiene que ser alguien que tenga un poquito de experiencia en el cortado de vidrio, si no puede ser medio desastroso el corte del vidrio. Pero bueno, trabajan así los que trabajan el vidrio. También se lo puede con alguna herramienta pulir, se le hacen a veces un chanfleado del borde, eso es con una herramienta similar a una moladora. Perfecto. Bueno, en cuanto a la aislación acústica, tenemos la misma situación que planteamos el otro día. O podemos lograr aislación acústica con mayor masa, que en este caso va a significar ¿qué cosa? Un vidrio de mayor espesor, o podemos lograr aislación acústica con una mayor elasticidad, amortiguando la onda sonora. El dBH, tanto el dBH como el vidrio laminado, permiten, o de seguridad, también se lo llama laminado, este es el de seguridad, permiten, aumentan la elasticidad, o sea que un 3+3 dBH, un dBH de 3 milímetros, o un 3+3 laminado, tienen mayor aislación acústica, pasa menos el sonido, son más elásticos, amortiguan más la onda sonora que un 6 milímetros. Y realmente es así, es notorio cuando uno entra a un ambiente que tiene un dBH, cómo se modifica, cómo se reduce el ingreso del el ruido de base exterior. Uno cuando está en un ambiente con vidrios comunes, hay un ruido de base externo que uno no se da cuenta que está ese ruido de base. Uno escucha los ruidos interiores, salvo que afuera haya un sonido fuerte, un ruido fuerte, pero si no, no se da cuenta.
No se da cuenta, especialmente en las zonas urbanas con mayor movimiento y demás, no se da cuenta que afuera hay un ruido de vehículos que pasan, bocinas, voces, qué sé yo, que forma una especie de ruido base que uno no, con el tiempo no lo va percibiendo. Si uno está en un ambiente así y pasa a un ambiente con vidrios de BH, enseguida nota la diferencia, el cambio, la desaparición de ese ruido ambiente. Realmente, así como es caro el producto, realmente es notable y es bueno. El tema es el costo. Acá hoy charlábamos un poquito del tema de estos costos a la mañana, especialmente en lo que hace a la aislación térmica, porque los paños vidriados indudablemente son los puntos de mayor fuga de calor que tiene una construcción, un edificio, ¿no? Una obra edilicia. Y yo no sé, Iñaki, si vos estás un poco más en tema, ¿qué diferencia en precio puede haber entre un paño vidriado de similar espesor, un 6 milímetros y un 3+3? No, la verdad, yo compro la carpintería entera, no tengo ni idea. Vos le compras el carpintero de aluminio, chicos, le compras la carpintería entera y los puestos. Entonces, Sí, tengo una normalmente diría referencia que más de. Pero hay una diferencia de la verdad, un 30-40% en el costo de la nada carpintería. más, yo pensaría que es más, ¿eh? Vidrio de 6 milímetros, pasa que también tenés el problema de que 6 milímetros hay que. Necesitas que te hagan 6 milímetros. Sí, no viene normalmente la carpintería con 6 milímetros, pero tiene que ser un paño muy grande de vidrio. Y el DBH la verdad es que es muy comercial ya hoy en día. O sea, se hacen. Sí, que se hace, sí, que es común también. No, Pero a lo que voy es que es más estándar un 3+3 que un vidrio de 6 o de 8. Sí. Hay una vidrería. Pero de todos modos no es tan común. Y yo creo que debe haber, bueno, yo no estoy en tema tanto. La diferencia igual te decía en la carpintería entera, con marco de aluminio, todo. Un 30-40% más. Bueno, pongámosle. Sí. Pero bueno, es un costo importante. ¿Y entonces qué pasa? Es un costo importante, pero que si después uno lo compara con el ahorro energético que implica la reducción del pasaje de calor y el ahorro energético cuando yo voy a tener que ir a calefaccionar o refrigerar ese ambiente, seguro que está recontra justificado. Pero, No, perdón, está recontra justificado en el caso, digamos, de la vivienda personal. por eso, Uno ahora voy, sabe el ahorro que se va a hacer. Por eso, déjame completar el concepto. Justamente, bueno, es lo que dice Iñaki. El problema es que normalmente el que construye, hay dos posibilidades. En la construcción, en la obra privada, normalmente el que construye no es el mismo que va a vivir, salvo el caso en que uno se haga su propia casa. Pero no es la menor proporción de metros cuadrados que se construyen, sino que la gran mayoría de las construcciones de obra privada, alguien construye, alguien hace el negocio inmobiliario, sea o no el mismo que construye, no importa esto, pero alguien hace el negocio inmobiliario de comprar una propiedad, un terreno, construir y vender esas propiedades. Y otro es el que compra, y es el usuario que va a estar ahí. Entonces, no hay incentivo para el que construye de hacer ese mayor costo, porque él no es el que va a ahorrar la energía más adelante. Pero, por otro lado, la realidad es que hoy por hoy el costo de estudiar en términos de a quién le vendes un departamento hoy en día sin una carpintería de BH. En Capital Federal, no se lo vendes a nadie. Ya cuesta vender algo. Si encima tenés ciertas prestaciones que ya son básicas menos, no vas a vender nunca. Nadie te va a comprar un departamento con piso de alfombra, nadie te va a comprar un departamento sin DBH. O sea, hay ciertas cosas que nadie te va a aceptar comprar. Y no te van a cambiar radicalmente el número. No vas a pasar de un $2.200 metro cuadrado a 1.800 por no poner DBH. Después ahora también, hoy por hoy, hay una
tendencia en algunos, por lo menos, mercados inmobiliarios de un poco más de mercados inmobiliarios de mayor, para las propiedades de mayor costo, a aprobar certificaciones. Hay distintos sistemas de certificaciones de eficiencia energética, que no tienen que ver solamente con el DBH, sino que tienen que ver con toda la eficiencia energética de la construcción. Y en algunos lugares, en esos mercados inmobiliarios de mayor capacidad económica, empieza a tener valor el hecho de que alguien pueda presentar que ha certificado su edificio en determinado sistema con una determinada categoría de eficiencia energética. Y puede cobrar más caro porque se lo pagan, ¿sí? Pero bueno, eso no ocurre en el mercado inmobiliario en general, sino en cierto sector, y no sé si en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires, ya hay algún lugar donde se le esté dando, tenga cierto peso esto de certificar la eficiencia energética. Digamos que he escuchado algún intento de hacerlo en el país, pero no sé qué tanto resultado ha obtenido. En otros lugares del mundo sí es así. Después está el Estado como constructor. El Estado como constructor tiene el grave problema de que nunca tiene plata y que entonces construye lo mínimo que tiene que construir. Porque el Estado sí construye y se queda con el edificio. Cuando hace escuelas, cuando hace hospitales, cuando hace edificios públicos. Pero tiene el problema de que no tiene plata, porque ahí la lógica es total. Tendría que construir con el criterio de eficiencia energética, e incluso en algunos lugares, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, tiene una ley que obliga al Estado a construir con ciertos parámetros de eficiencia energética. Y sin embargo, el propio Estado incumple la ley que el propio Estado generó, y es una ley que ha quedado medio como ley muerta, por lo menos por ahora, hasta ahora, porque no se ha puesto en práctica esto. Cuando en realidad debiera ser así, porque después el Estado se va a ahorrar en consumo de energía. Pero bueno, nos falta todavía evolucionar bastante para llegar a eso. Bien. Bueno, nos quedan un par de cositas breves. Esto del espesor. El espesor de los vidrios se determina en función de la dimensión del paño vidriado, de la superficie y de la presión de viento que se va a ejercer. Acá vemos una tablita, por ejemplo, en donde ingresando con la superficie del vidrio en metros cuadrados, supongamos que tengo un vidrio de 4 metros cuadrados y que va a soportar una presión de 2000 newton por metro cuadrado, llego a que tendría que colocar un vidrio de 4 milímetros, no, sí, 4, a ver, ¿qué dije? Perdón, ¿qué había dicho? 4 metros cuadrados, no, y 2000, no, estoy por acá. Tendría que ir a un vidrio de 8 milímetros de espesor. En ese caso. Bueno, es un paño vidriado bastante grande. La presión de viento, por ejemplo, esa, se correspondería en esta lista a la presión de viento a 10 metros de altura, creo que es este dato de presión, no lo tengo acá aclarado, pero creo que es a 10 metros de altura, de un edificio en Bahía Blanca, por ejemplo, un poquito más, un poquito menos, digamos. Profe, No hay nada. si fuera un DBH, que lo tengo que calcular en la primer capa, el espesor ese. No, la realidad es que debe haber alguna tabla para DBH, porque no es lo mismo, no es equivalente. No es equivalente la primer capa de 3 milímetros a 3 milímetros de espesor. ¿Sí? Marcelo, te tengo que dejar. Bueno, Iñaki, no hay problema. Chao chicos, buen fin de semana. Después les comento yo ahora los temas de la evaluación. Dale. Gracias. Chao, adiós. Me imagino que tendremos una tablita especial para el DBH, porque no es equivalente. Digamos que es más resistente a la primer capa solamente. ¿Sí? Okay. Perdón, me estoy yendo para atrás.
Y lo otro que mencionábamos, que íbamos a mencionar brevemente también, es la existencia de productos que pueden ser utilizados para otros usos en la construcción, que son piezas de vidrio, a los que se les llama vidrios estructurales, para diferenciarlo del vidrio plano de construcción, pero que la realidad es que no está muy difundido el uso, salvo medianamente el caso del ladrillo de vidrio. El ladrillo de vidrio es este que tenemos acá, que puede venir, que es la placa de vidrio de ambos lados es translúcida, o sea, es texturada, y con color. Ahí teníamos distintos modelos, y que puede venir incolora o con color. Su uso es generalmente para algunos sectores, algunos paños a los que se le quiere dar un aspecto estético, más que nada por una cuestión de diseño, es que se utiliza esto, fundamentalmente. Perdón, Marcelo, una consulta. ¿Eso se fija con algún mortero o con silicona? Esto se fija con mortero de cemento. O sea, normalmente se colocan, desde ya que se colocan así como están acá, alineados, no trabados, ¿sí? Porque si no el aspecto sería muy desagradable, o no produciría el efecto agradable que puede producir, para aquel que le gusta, porque hay gente que no le gusta, pero... y se colocan con mortero de cemento. Y se ponen más o menos, digamos, cada 3 hiladas, estos ladrillos son de 20 por 20 centímetros aproximadamente. Y cada 3 hiladas, o sea, cada 60 centímetros, se pone una barra de hierro que vincula todo para darle una capacidad de trabajo en conjunto a todo eso, ¿sí? Por el hecho de que no está trabado, ¿sí? Entonces, por lo menos cada 3 hiladas se coloca una varilla de hierro que va vinculando todo el conjunto, dentro de la masa de mortero de cemento. ¿Horizontal? ¿Cómo? ¿Horizontal? Sí, horizontal. En la junta horizontal, así. Todo corrido. Perfecto. Incluso acá superponiendo las barras de un lado y otro para darle rigidez a esa unión de las dos paredes. Gracias. Y el ladrillo es un ladrillo que está hecho con 2 placas de vidrio de un espesor del orden de los 5 milímetros más o menos, y un marco plástico en el medio, ¿sí? O sea, yo tengo algo así. A ver, esperen que vamos. Bueno, dibujo acá. Yo tengo, no, perdón. Tengo 2 plaquitas de vidrio de ese orden de los 5 milímetros de espesor, 20 por 20 la dimensión, y en el medio tengo una especie de aro plástico donde están pegadas esas 2 placas de vidrio. ¿Sí? Ese aro tiene como un pequeño rebaje, o sea que si yo lo hiciera, si hiciera un corte transversal, y viéndolo un poquito más grande esto, a ver. Vamos a hacerlo, supongamos acá tengo un ladrillo, bueno, me quedo medio ahí, y acá tengo el otro ladrillo que va arriba, y acá tengo el elemento ese plástico que está como rehundido acá, algo así, ¿sí? Entonces en ese espacio es donde yo coloco el mortero de cemento, acá. Y si voy a poner, si es la hilada que pongo la varilla de hierro va acá, a lo largo, ¿sí? Y después cuando se termina, se va levantando la pared y va tirando, va fraguando ese cemento, se trata de limpiar acá
que no quede el cemento, para que no quede el mortero de cemento ahí a la vista, y después ahí en ese lugar se coloca o cemento blanco o enduido, ¿sí? Y se pinta después. Este pedacito, la junta, ¿sí? Para que quede algo más estéticamente mejor terminado. Estos son los, de todo lo que tenemos acá, lo único que se usa con cierta regularidad es estos ladrillos de vidrio, y eventualmente también algún caso de algún paño de piso de vidrio, que tenemos baldosas que son macizas, que no son tan comunes, no se usan muy poco. O sea, son baldosas que tienen unos 3 centímetros de espesor y pueden venir de hasta 30 por 30 centímetros. Y un poquito más común, para el caso del piso de vidrio, es este que está acá. Este es también una placa de vidrio de unos 5 milímetros de espesor, pero en vez de estar fijada a un casetón plástico, tiene también todo un borde de vidrio más finito, un poco más fino, pero de unos 5 centímetros de alto, digamos. ¿Se entiende esto? O sea, si yo hiciera un corte me encuentro con eso, con la placa de vidrio de arriba y el vidrio acá. Este sería el vidrio que se ve de la parte de atrás del corte. ¿Se entiende? Es hueco, acá es hueco. Pero tiene todo un perímetro de 5 centímetros de vidrio. ¿Sí? Profe, en ese caso, ¿cómo Sí. se hace con la losa? Y en ese caso lo que hay que hacer es poner en el encofrado, yo tengo acá perdón. Supongamos que esta es la madera del encofrado, de la losa, toda la superficie o el multilaminado, lo que fuera. Y el paño se usa para algunos paños, no se hace demasiado, no que voy a hacer una losa hago un paño, qué sé yo, de 2 metros por 2 metros, pónganle algo así. Y supongamos que aquí tengo la placa de vidrio, el otro elemento para piso. Acá la armadura, por ejemplo. Bueno, la estoy haciendo hierro cuadrado en vez de redondo. Las barras de acero. Y después meto el hormigón ahí, un hormigón muy fluido, con una piedra muy finita, porque son pequeños espacios donde puedo hormigonar, ¿no? Entonces me quedan como mini viguitas de hormigón sosteniendo los ladrillos de vidrio. Y otra vez tengo que limpiar acá para después, para que quede eso lo más pegadito posible, ¿sí? Y generar esta especie de piso de vidrio, ¿sí? Otra forma de hacerlo es, en vez de usar una hormigón, en vez de hacerlo dentro de una masa de hormigón, ahí dice con hormigón, pero puede que no, en vez de usar un elemento de hormigón, lo que puedo hacer es poner un perfil de acero, un perfil T. Esto lo puedo hacer tanto con esta baldosa como con la hueca de vidrio. Y apoyar ahí la pieza de vidrio. O esta hueca, o la baldosa. Y pegarla o con mortero de cemento o con silicona. Y armar así el paño vidriado, ¿sí? Otra variante.
Y la realidad es que mucho más que eso no se ve. ¿Mm? Bien. Y hasta aquí llegaríamos hoy con el tema este